¿Cómo están? Les agradezco que una vez más puedan acompañarme en este nuevo video en el cual vamos a hablar de un tema importante, los resultados de la segunda vuelta. Mejor dicho, el plan de gobierno de los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta. Me refiero a Pedro Castillo por un lado y por otro lado Keiko Fujimori. Perú Libre y Fuerza Popular, los dos partidos que ahora van a entablar una suerte de contienda electoral para poder ver quién es el presidente. En este contexto es que he revisado estos planes de gobierno y quiero hablarles en este momento de lo que son los derechos. Dentro de los derechos, por supuesto, lo que es el caso de la mujer. En cuanto a derechos se refiere, Perú Libre, por ejemplo, en el tema de discapacitados, habla en un punto sobre la necesidad de incluirlos en términos laborales y de fomentar el personal de población discapacitada en las empresas, en ese aspecto, en ese punto. Por otro lado, y eso me ha llamado la atención, en cuanto al aborto se refiere, porque es un tema que muchos y muchas están discutiendo, ahora que estamos hablando de dos agrupaciones que son, como se ha dicho, extremadamente conservadoras o medianamente conservadoras. En el caso de Perú Libre, que representa, o se ha dicho que representa una izquierda radical y a su vez una izquierda ultraconservadora, en el tema del aborto, al menos en su plan de gobierno, establece que es necesario un control de la natalidad, que es necesario despenalizar el aborto, porque esto implica generar un país con una mejora, tanto económica como inseguridad para las madres y para los niños. Es contradictorio en relación a lo que se ha escuchado de su candidato. No dice exactamente despenalizar el aborto, pero sí dice que el control de la natalidad, que la despenalización del aborto genera salvaguarda la vida de la mujer y disminuye, por supuesto, la mortalidad de la mujer. Disminuye también la mortalidad infantil y esta, además, hay que desarrollarla dentro de un contexto en que se evite la esterilización forzada. Pero, entonces, ¿están en favor o están en contra de la despenalización del aborto? ¿Se está hablando que solamente en términos de violación o no se habla en términos de nada? Por desgracia, el tema queda en vilo. No se sabe exactamente qué nos quiere decir con esto. Será importante que Pedro Castillo se reafirme en torno a un plan de gobierno que tal vez no tenga mucho conocimiento en torno a ese punto. Por otro lado, también es importante establecer que el aborto no puede ser considerado como un método anticonceptivo, se señala. O sea, no puede desarrollarse así por así, pero sí se establece como una posibilidad o como algo positivo que debe desarrollarse tarde o temprano. O en todo caso, tempranamente o en un plazo mediano. En el aspecto de interculturalidad sí me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Puesto que solamente se toca el tema de la interculturalidad en cuanto a educación secundaria se refiere. No lo hacen más. Y el problema de todo esto es que lo que conocemos como educación intercultural bilingüe no se ha desarrollado como bien debería ser. Y lo digo porque, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe es sumamente importante para afianzar lo que representa los sentimientos de interculturalidad, los sentimientos de apropiación cultural y de interacción cultural con el resto de un país que es sumamente plural. El gran problema implica que no se habla de educación bilingüe y no se habla de educación intercultural en un aspecto mucho más amplio. Por otro lado, no se habla tampoco de unión civil ni ningún otro derecho de la población LGTBI. No se habla en absoluto de lo que esto representa. En cuanto a lo que representa la migración venezolana, que creo que es un tema que a todos interesa, hay una crítica a la trata de personas venezolanas, se toma como ejemplo, pero no se toma más este aspecto. Yo sé que a muchas personas, más que interesarles en el sentido positivo, les interesa un sentido negativo en relación a la expulsión de buena parte de la población venezolana, algo que por supuesto es inviable dentro de una serie de tratados que se han firmado. Y además, obviamente, en el contexto de una migración multitudinaria a nivel global que representa la unión de los pueblos y la unión de los países. Pero más allá de ese tema, no se pronuncia. Ahora, quiero tocar el tema del capítulo número 15, la mujer socialista. ¿Qué nos dice sobre la mujer? Y esto sí me llama mucho la atención, porque hay algunos aspectos que despiertan la duda o despiertan la pregunta de ¿a qué te refieres con mujer socialista? Por ejemplo, se señala que hay que desterrar el machismo, ¿cierto?, pero que no hay que instalar su extremo femenino, que es el feminismo. Se señala que el feminismo es una suerte de extremo del machismo, un desconocimiento total, sumamente vergonzoso de lo que representa el feminismo como un enfoque, como lo hemos hablado antes en otros videos, un enfoque de crítica a la dominación de género masculino o falocéntrico, que en realidad lo que hace es generar roles y papeles, tanto para hombres como para mujeres. El feminismo lo que hace es desconstruir todo este contexto, pero ese es otro tema.
Lo importante aquí es el error teórico que se comete en base a considerar el feminismo como una suerte de polaridad al machismo, como si fuera la supremacía de las mujeres sobre los hombres, algo que no es cierto. Esto es académicamente inviable y tiene que criticarse duramente. Por otro lado, se señala que la mujer está sometida económicamente debido a una serie de métodos de opresión. Algo importante subrayarlo porque estamos hablando de algo que sí es cierto. Dentro de una calificación o una visibilización en todo caso de clase, ¿no?, crítica, marxista, se dice esto, pero hay que decirlo que es cierto en ese sentido. Luego se señala que la mujer difiere del hombre. Uno se pregunta ¿en qué sentido difiere? Y aquí es donde me llama la atención, porque la mujer tiene la cualidad de mujer de ser más afectiva. Un gran problema porque estamos hablando de temas o situaciones culturales. No estamos hablando de contextos o aspectos orgánicos, biológicos, heredados. Acá comete un enorme error Perú Libre, al creer que la mujer tiende a ser más afectiva que el hombre por una especie de innatismo biológico, como si fuese algo que se va heredando orgánicamente. Un error que obviamente propicia y produce, desencadena desigualdad, discriminación y, por supuesto, violencia contra la mujer o contra lo que se supone implica una inferioridad frente al hombre, que sea la mujer o grupos LGTBI. Ahora, quiero tocar lo que representa el caso de fuerza popular en términos de derechos y en términos de la mujer, que implica también el tema de derechos. Hemos hablado de Pedro Castillo, de Perú Libre, ahora hablemos de Fuerza Popular y Keiko Fujimori. En términos de derechos, se habla de la discapacidad, sí, pero se habla únicamente de los jóvenes con discapacidad. Se les menciona, se les comenta, pero no se profundiza en eso, no se dice gran cosa, solo jóvenes con discapacidad. No se habla nada del aborto, por supuesto, estamos hablando de una agrupación provida, como lo vamos a discutir posteriormente. Sobre interculturalidad no se habla absolutamente nada. Esto a mí me parece muy doloroso y a su vez genera una alarma tremenda en mi persona, el hecho de que no se establezca un punto de debate, de convergencia, de preocupación y de instalar un modelo intercultural en términos de repente educativos o en términos de derechos tal vez. En términos de derechos no está establecido, no se señala. En términos educativos lo vamos a conversar en otro video. Pero en términos de derechos no aparece el término intercultural. No se habla en absoluto de la unión civil, no se habla en absoluto de ningún venezolano o venezolana en el plan de gobierno, pero sí se habla de algo. Se habla del derecho a la vida desde la concepción. Es más, posee un decálogo y el decálogo señala que la vida se desarrolla o tiene valor desde la concepción del menor. O sea, estamos hablando de que no hay ningún tipo de debates o posibilidades en torno al aborto. De ninguna especie pareciera, porque no se habla ni siquiera del aborto terapéutico. Ahora, sobre el tema de la mujer, eso sí quiero tocarlo, quiero establecer algunos aspectos que se dicen. A diferencia, quiero subrayar esto, del plan de gobierno de Perú Libre, el plan de gobierno de Fuerza Popular es un plan de gobierno que establece estadísticas, que establece estudios previos, que plantea antecedentes. El plan de Perú Libre, como ustedes lo pueden leer en Voto Informado, es como una especie de ensayo frente a una serie de planteamientos que se le ocurre a alguien o a un grupo determinado, pero que no tiene un sostenimiento estadístico como sí lo tiene el caso de Fuerza Popular, que ha sido debidamente preparado y pensado. Eso hay que destacarlo. Señala que hay una estadística, que hay un sustento para hablar de violencia contra la mujer, se señala que hay un ingreso económico inferior de la mujer, se señala que hay una vulneración y revictimización en torno a los derechos de la mujer. A su vez, se plantea que hay una mayor desigualdad, que no hay espacios de debate sobre igualdad de género, cosa que se debe hacer, señala este plan de gobierno. Se señala que deben haber políticas públicas también de igualdad de género. Se señala a su vez que se deben convocar a las mujeres a las organizaciones sociales para vencer la pobreza y otros aspectos más de vulneración económica, cultural, con la participación de la mujer. Combatir también la violencia contra la mujer se señala como uno de sus principales objetivos y que hay que crear una infraestructura administrativa jurisdiccional en torno y en favor de la mujer. Por supuesto, se señala que es importante instalar un fono mujer para recoger todas las situaciones en contra de lo que representa la vulneración de los derechos y también sustentar una visión de mujer líder, ¿no? Un liderazgo de la mujer para la lucha contra la pobreza. Estos son los dos aspectos que se han señalado en torno a lo que representa los derechos
tanto en el plan de gobierno de Perú Libre como el plan de gobierno de Fuerza Popular. Antes de terminar, quería a ustedes, por favor, citarles dos cosas importantes sobre este último punto, sobre lo que representa el tema de género, ¿no? En un primer libro, que es Género y Justicia, un libro publicado hace 4 años por el Tribunal Constitucional, quisiera leerles un fragmento para que se entienda la importancia que tienen los derechos, en este caso el derecho de la mujer en el Perú. El ciclo de vulnerabilidad responde a la estructura de la familia y el empleo en las sociedades modernas, a la lógica estructural porque las mujeres dedican muchas horas al trabajo doméstico, no pagado, en la familia, o bien con menos tiempo y energías para el trabajo pagado, o trabajando a tiempo parcial, de forma que el matrimonio y el cuidado de los hijos, junto con los mayores salarios de los varones y dar prioridad a las carreras y sueldos de estos, las sitúa en una posición de vulnerabilidad. Las desigualdades en el empleo de la familia, la esfera pública y la esfera privada se refuerzan mutuamente. Entonces, quiero establecer con esto la importancia que tiene el ámbito de los derechos y que debería considerársele tanto en el plan de gobierno de Perú Libre como de Fuerza Popular desde una visión mucho más amplia, mucho más doméstica, mucho más inclusiva y mucho más problemática. Y en efecto, el segundo libro que quiero leerles solo un fragmento es Abuso sexual y vestimenta sexy, de Duncan Kennedy. Un libro muy importante que llegó a mis manos hace algunos meses y que me parece sumamente importante para poder citar solamente en este pequeño pedazo. A mi modo de ver, dice el autor, los principales problemas de la posición convencional son que el abuso está tan extendido que no puede entenderse, aplicando las categorías de anormalidad o patología. No se puede creer que la violencia contra la mujer o la violencia de género pueda ser algo meramente patológico, pero sí algo social. Hay que entenderlo como un fenómeno social. B, que la maniobra de culpar a la víctima permite a los hombres y mujeres a negar la realidad del abuso. Cree que la mujer tiene la culpa de los abusos que se puedan cometer contra ella. C, que esta negación impide que los hombres y las mujeres reconozcan de manera ubicua en que el abuso estructura sus relaciones en situaciones que parecen no tener nada que ver con ellos, como creyendo o intentando creer que no hay una estela estructural o no hay un aspecto sociohistórico que acompañe el fenómeno. Y D, que el resultado es una ceguera ante el conflicto de intereses real entre hombres y mujeres en esta área. Es decir, hay una serie de conflictos, hay una serie de aspectos que debemos nosotros entender en términos de derechos. Por desgracia, en términos interculturales, por desgracia, en términos de derechos de lo que representa, por ejemplo, el tema del aborto no se discute en absoluto, porque hay casos de aborto por violación, en otros casos de población con discapacidad y en otros casos más, como lo dije en su momento, de educación intercultural bilingüe. Creo que debemos revisar estos planes de gobierno y pensar por quiénes estamos votando para poder acceder a un mejor gobierno en estos próximos 5 años, más allá de todos los debates que se están, por supuesto, pensando. Les agradezco bastante por haber participado en este video, les agradezco mucho y por favor denle like, compártanlo, difúndanlo y acompáñenme en otras redes sociales como son el Facebook, como el fanpage, como Jerjes Loaiza Sociólogo, en el Twitter como Jerjes Loaiza Sociólogo, en el Instagram como Jerjes Loaiza Sociólogo y por supuesto aquí en el YouTube como Jerjes Loaiza Sociólogo. Les agradezco que me hayan acompañado y los espero en una próxima oportunidad, en un próximo video. Gracias.